Hemos recordado ese currículum, yo creo que muy conocido por toda la comunidad ciber, de Enrique Cubeiro. Como capitán de navío de la Armada, ahora en la reserva, fue uno de los primeros componentes del mando conjunto de ciberdefensa, de la que fue de este mando jefe de operaciones y luego jefe de Estado Mayor. Se ha ido formando a lo largo de estos últimos años, obviamente, en materia de ciberdefensa, y ha sido uno de los encargados de diseñar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en 2019, que yo creo que fue el pilar de cómo los estados ordenan algo que ya venía haciéndose por otro lado. Hoy, desde la empresa privada, desde Genova, como director de ciberseguridad, bueno, pues sigue imponiendo ese criterio que le ha caracterizado en el análisis, ¿no?, de la ciberseguridad. Enrique, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues es un placer que estés con nosotros. Nos vimos, te pudimos escuchar en las jornadas STIC, siempre haciendo un análisis certero de cómo son esos escenarios. Nos has estado escuchando, yo creo, en el mundo de hablando de las noticias. Es un mundo muy cambiante, como habrás visto, ¿no? Foros de 10 millones de usuarios. Estamos hablando también de brechas de seguridad que se producen en inteligencias artificiales. Es decir, el escenario es quizás muy distinto a ese año 2019. Han pasado menos de 6 años, ¿no? Y quizás el escenario de ciberamenazas ha evolucionado, y tú quizás así lo quisiste ver, ¿no? Haciendo una comparativa como marino que eres en estas jornadas STIC, quisiste poner en perspectiva lo que antes para las naciones era la hegemonía política y militar basada en el dominio naval, y hoy no sé si esa hegemonía de los países está en el dominio de las áreas de ciberdefensa y de ciberseguridad. Enrique. Bueno, sí, lo estamos viendo. Yo llevo muchos años, desde el 2013, 2014, pues me tocó ser un poco la cara pública del mundo conjunto de ciberdefensa, me tocó dar muchas charlas, muchas conferencias, y ya en aquel entonces, fíjate, han pasado 10 años, ya alertábamos de que esto iba cada vez a más, y que las ciberamenazas iban siempre muy por delante, en un entorno operacional nuevo para las Fuerzas Armadas, en el que estaba todo por escribir y en el que pasaba una cosa que no pasaba en ningún otro, ¿no? Que era que la disuasión no servía de nada. Que es lo que caracteriza el ciberespacio del resto de ámbitos operativos. O sea, tenemos un ámbito operativo en el que continuamente un montón de actores, muchos de ellos ni siquiera actores de Estado, están continuamente ejecutando acciones hostiles y con un altísimo grado de impunidad. Y esto, pues es lógico, es obvio, que tiene que dar un fuerte efecto llamada, y que encima nos encontramos que hoy en día, por una suscripción parecida a la de Netflix, te puedes convertir en un hacker de categoría, ¿no? Porque ya tenemos un montón de inteligencias artificiales capaces de diseñar herramientas y diseñar estrategias de ataque, con lo cual cualquiera, porque antes estaba obviamente limitado a un número de gente que conocía esto, ahora cualquiera puede ser un hacker de categoría. Y este es un problema gravísimo con el que nos estamos encontrando. Mónica. Desde luego que lo es, Enrique. Muchas gracias por estar con nosotros como siempre, y en este sentido, pues vemos el problema, lo tenemos identificado, lo tenéis identificado desde luego los expertos, pero ¿cómo podemos hacer o qué se puede hacer, además de todas estas operaciones policiales que, como también explicaba Pablo perfectamente, pues todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están detrás de este tipo de foros, detrás de este tipo de grupos criminales? Pero claro, parece que se hace una operación para derrumbar uno de estos foros y al día siguiente surge otro. ¿Qué se puede hacer o qué se está haciendo, ¿no?, para luchar contra esta tendencia? Bueno, esta pregunta es una pregunta que me han hecho muchas veces y que no tiene una solución fácil. Obviamente hay que trabajar infinidad de cosas, ¿no? Para fortalecer la disuasión, ¿qué hay que hacer? Pues el primer paso, obviamente, es fortalecer la disuasión por represalia, que ahora mismo no existe. O sea, ahora mismo una entidad que es atacada, lo único que puede hacer es ponerse en modo bicho bola, como digo yo, y aguantar y ser lo más resiliente posible, ¿eh? Pero es necesario tener una capacidad de respuesta, es necesario poder llevar a la cárcel a los ciberdelincuentes. Y esto pasa por infinidad de cosas. Pasa, desde luego, por mejorar las capacidades de detección, mejorar, por supuesto, las capacidades de atribución. Estamos hablando aquí de capacidad de análisis forense digital,
de intercambio de información sobre IOCs entre organismos, de intercambio de información sobre técnicas de ataque entre países, el de crear capacidades conjuntas que ahora mismo no existen, cada uno hace la guerra por su cuenta contra las ciberamenazas. Pasa por formación, pasa por concienciación, pasa por invertir en ciberseguridad. En fin, ya te digo que es tan amplio el campo que tenemos que hacer, y luego, por supuesto, pasa por la parte de desarrollar pues tipos delictivos y conocer cómo actúan las ciberamenazas de manera que los jueces entiendan cómo se produce un ciberataque, saber preservar evidencias digitales. En fin, es tan amplio el campo en el que tenemos que trabajar que tenemos que estar continuamente avanzando. Por supuesto, pasamos a depender también mucho de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a hacer mucho por los dos bandos. Y yo creo que va a hacer más por el de los malos que por el de los buenos. Pero no nos podemos rendir nunca. Y Enrique, precisamente aquí yo me quedo con lo que comentabas con dos temas, ¿vale? El primero, estabas hablando del compartir, que yo creo que en un mundo en el que precisamente geoestratégicamente podemos hablar de que lejos de ir hacia una mayor globalidad, yo creo que está yendo hacia una mayor localidad, cada uno más sus cosas y compartir menos. Y precisamente hablabas también de la inteligencia artificial y cómo DeepSeek, esta inteligencia artificial china, yo creo que ha revolucionado un poco todo el status quo que había. ¿Cómo puede hacer Europa para combatir las amenazas en este sentido? Por un lado, intentar ser más globales y por otro lado, tener herramientas propias o algún desarrollo propio, ¿crees? ¿O cómo crees que debemos defendernos o plantear la defensa de las empresas y de los países? No sé, yo lo veo muy complicado, ¿no? Europa es fuerte como suma, pero la suma realmente no es una suma, porque luego cada uno hace un poco su guerra por su cuenta, cada país haciendo sus intereses. Está claro que sigue pasando lo que pasaba hace 10 años. Yo recuerdo una de las primeras conferencias que asistí que me decían, el mundo ahora mismo está depende de hardware chino con software americano y antivirus ruso, ¿no? Pues un poco seguimos ahí. Y las cosas no han cambiado. Europa no está. Europa no es fabricante de nada. Europa depende de todos ellos. Y no hay una estrategia clara, ni hay una empresa líder, ni tenemos grandes fabricantes de hardware ni de software. Tenemos que dar un paso adelante y yo creo que cada país tiene que pensar un poco más en el bien de Europa y no defender lo suyo, que esto pasa mucho. Continuamente yo oigo hablar de cooperación, llevo oyendo hablar de cooperación toda la vida. La cooperación es complicada. La cooperación, siempre he dicho yo, que requiere mucha energía, requiere muchos recursos. Al final, cooperar requiere tener personas dedicadas a la cooperación, eliminar barreras de desconfianza, compartir información que muchas veces da reparo o da vergüenza, pero sin vencer todos esos obstáculos y reticencias nunca vamos a conseguir nada. Yo creo que es hora ya de que Europa lo entienda y que pase de verdad a crear grandes empresas y grandes organizaciones, grandes agencias, más allá de lo puramente nacional. Enrique, lo que ocurre es que, fíjate, en el mundo de la ciberseguridad ha habido una noticia que no hemos llegado a comentar en nuestro espacio y es el relativo a un ciberataque que sufrió Air Europa hace ya tiempo y que estaba, alertando a los clientes que se vieron afectados en su día de que tal vez esos ciberdelincuentes pudiesen estar cometiendo actividades delictivas con los datos de ese ciberataque. Es decir, estamos hablando de una noticia que, insisto, no la hemos comentado, pero que afecta al ciudadano particular. Tú ahora mismo desde Génova representas a un gran grupo industrial con foco en sectores críticos de interés, desde energía hasta naval, que también tiene un área importante, ¿no?, de desarrollo de ciberseguridad. Pero estamos hablando de grandes empresas y de un pensamiento, vamos a decirlo, mucho más elevado. No es cuestiones de ciberseguridad que le afectan al ciudadano. Con esto lo que quiero decir es que el escenario de trabajo de la ciberseguridad es tan amplio que va desde el ciudadano que clica en un sitio en su empresa a hablar de proteger pues sectores críticos y sectores estratégicos como puede ser el naval y el de defensa, ¿no?
Claro, es que tratar de trazar una estrategia ya no de país, sino de Estado europeo, con un frente tan amplio, es bastante complicado. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el ciudadano? ¿Por los países? ¿Se puede combinar ambas? No sé cómo enfocar esto, y con razón, claro. Los ciberdelincuentes están atacando en todos esos frentes. No sé cómo lo ves. Bueno, al final tienes que trabajar en todos los frentes. No hay uno que sea más prioritario que otro, ¿no? La Estrategia Nacional de Ciberseguridad sí lo contemplaba, ¿no? Ciberseguridad, vender ciberseguridad, ya lo digo desde el punto de vista mío, ¿no? Que soy el director de la unidad de negocio de ciberseguridad de mi empresa, es complicado, y venderla políticamente también, porque realmente la ciberseguridad es algo que no se percibe, que no se huele, que no se siente. ¿No? Alguien decía el otro día que te das cuenta de que las cosas no funcionan, pero esperas que funcione, ¿no? Y solo te acuerdas de los de IT o de los de ciberseguridad, pues cuando ha caído el sistema, cuando ha habido un ransomware, entonces ahí te arrepientes de todo lo que no hiciste. Pero incluso a nivel de una empresa como Genova, en la que está muy concienciada en ciberseguridad, en la cual hemos hecho en los 2 últimos años enormes cosas, cuesta decir, nos tenemos que gastar 100.000 euros en tal solución, nos tenemos que gastar 50.000 para proteger la oficina de no sé qué, porque al final todo eso va a la cuenta de activos y realmente no se ve hasta que nos falta, ¿no? Pero bueno, yo creo que no queda otra, no queda otra. Hay que concienciar a la gente, sobre todo a los empresarios, a las pymes, porque empieza por ahí. O sea, la ciberseguridad de una nación acabe siendo la ciberseguridad de cada una de sus partes, ¿no? De los ciudadanos, de las pequeñas empresas, de los autónomos, de las grandes compañías. Entonces, ahora mismo las grandes compañías se han gastado dinero en ciberseguridad. Yo creo que los equipos de dirección de las grandes empresas entienden que esto va a la cuenta de resultados, y que el no gastarse en ciberseguridad acaba costando mucho más caro, ¿no? Pero las pymes no son conscientes de que cada año hay un enorme número de pymes que además la gran mayoría de ellas, que son objeto de un ransomware, acaban muriendo a los pocos meses. Ahora mismo es el principal motivo de quiebra de una empresa, pero ya te digo, no son conscientes. Y la ciberseguridad, como digo, ni se huele, ni se ve, ni se siente, ni se percibe como necesaria. Entonces, estamos dispuestos a gastarnos un dineral en una caja fuerte, en un muro, en cámaras de videovigilancia, pero no en un firewall. Y como siempre digo yo, ¿por dónde es más posible que ataquen a tu empresa? Sobre todo cuando tu empresa lo que produce está en digital. ¿Por el firewall o saltando la valla? ¿No? Pero seguimos gastándonos dinero en la valla y no en el firewall. Y esto es algo que tiene que cambiar. Y la única manera es concienciar y convencer. Y ahora mismo, incluso con los clientes de mayor confianza, cuesta. Y esto ya es algo que tenemos que cambiar. Mónica o Pablo. Iba a preguntarle por cómo la normativa o las regulaciones que cada vez vamos teniendo más en Europa, si de alguna forma ayudan a que esto llega a los consejos de administración y a la parte financiera y que entiendan realmente, pues oye, que tienen que hacer los trabajos y que no se lo pueden dejar sin hacer y sin hacer las inversiones adecuadas porque tiene responsabilidades para los equipos, los grupos directivos. Mira, pues es absolutamente fundamental. Ahora mismo, la única manera de convencer a una empresa o a una organización de que tiene que gastar en ciberseguridad es ponerla ante la tesitura de arriesgarme a una multa o gastármelo, ¿no? O arriesgarme a no obtener una certificación que va a ser fundamental para mi negocio o no, ¿no? Entonces, ahora mismo vemos que la ciberseguridad está penetrando en todos los sectores. Hace unos años solo entendía de ciberseguridad la banca y el mundo IT. Ahora todos los sectores de actividad están amenazados por igual. Como digo yo siempre, el ransomware democratizó la ciberseguridad, ¿no? Ya todo el mundo podía ser objeto de un ataque de ransomware. Ya fuera un hospital, ya fuera un banco, un ayuntamiento, cualquier cosa podía ser objeto de un ransomware. Por supuesto, un ciudadano y por supuesto una pyme, ¿no? El hecho de que ahora mismo para licitar en contratos de la administración se pueda exigir una certificación del NS, una 27001,
o una cualquier otra certificación de ciberseguridad, que ahora mismo cualquier proyecto de eólica marina, de construcción de un barco, de un gemelo digital, de una central eólica, lo que sea, tenga su parte de ciberseguridad, resulta fundamental. Por ejemplo, en el sector naval es uno de los que más trabaja Génova. Pues hace el año pasado, precisamente, entraron en vigor 2 requisitos unificados de las sociedades de clasificación que exigían una serie de requisitos de ciberseguridad tanto para los buques como para el equipamiento de los buques, ¿no? Para los sistemas que iban a bordo. Y estamos hablando de muchos que son sistemas OT, ¿no? Con lo cual, pues de repente hubo infinidad de empresas que se han tenido que enfrentar a algo que tenían absolutamente abandonado, que era la ciberseguridad de sus productos. Ahora mismo, una grúa de un barco puede necesitar requisitos de ciberseguridad. Y nos encontramos con que en la empresa de grúas no hay nadie que sepa absolutamente nada de ciberseguridad. Y al final la ciberseguridad tiene que penetrar no solo en los proyectos, en lo corporativo, tiene que penetrar en el diseño del producto, tiene que penetrar en cómo se instala ese producto a bordo, en todas sus facetas, ¿no? Y a lo largo de todo su ciclo de vida. Y desde luego yo creo que vamos a ver en estos años un cambio de mentalidad importante, pero muy de la mano de la obligación y de la normativa, que si no, seguramente no se hubiera producido. Sí, desde luego, la normativa, pues, por ejemplo, la directiva NIS2, ¿no? Desde luego que es una de las más importantes en este sentido, y vosotros precisamente que trabajáis con sectores críticos, ¿no? Pues el naval, seguridad, defensa, industria, energía, ¿no? Pues seguro que estáis viendo, Enrique, muchísimos cambios a nivel organizativo dentro de las empresas que tienen que hacerlo para adaptarse a las certificaciones y normativas, pero también a todos estos cambios que se están produciendo. En concreto, ¿qué opinas en estos sectores tan críticos, tan estratégicos? ¿Cómo se abordan las estrategias de ciberseguridad? ¿Son diferentes a los de otros sectores? ¿Están más maduras? ¿Cuál sería la situación? Y en España en concreto. Bueno, hay bastante heterogeneidad desde mi punto de vista en cuanto a la madurez por sectores, ¿no? Como he dicho antes, pues toda la vida la banca ha entendido desde el primer momento que los ciberataques se le iban a la cuenta de resultados, ¿no? Pero el resto de sectores no ha sido consciente de que lo que significaba la ciberseguridad hasta hace muy pocos años, ¿eh? Por ejemplo, el sector naval, como digo, hasta hace 6 años no había prácticamente nada escrito sobre ciberseguridad de barcos. Son cosas que empiezan a oírse hablar de ellas 2016, 2017. Yo he visto hace poco proyectos de eólica marina que todavía salían sin requisitos de ciberseguridad. Ahora los requisitos de ciberseguridad pues lo están inundando absolutamente todo. Pero resulta fundamental entender que la ciberamenaza ya no distingue de sectores, ¿no? Que todos están prácticamente sometidos por igual. Y hay un tema que en el cual nosotros estamos trabajando ahora mucho, que es en el tema de la ciberseguridad de la cadena de suministro, ¿no? Estamos viendo cómo la cadena de suministro se está utilizando cada vez más para atacar a esas grandes empresas, a esas grandes compañías y a esos grandes productos que producen, ¿no? Y podemos entender perfectamente que haya grupos APT que se dirijan a grandes objetivos utilizando a esos pequeños proveedores nada ciberseguros, y que son al final el talón de Aquiles de las grandes empresas, porque ahora mismo el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad y de seguridad general de una empresa se ha trasladado afuera de su perímetro de ciberseguridad. Y como sabemos, gestionar la ciberseguridad de terceros es un problema todavía no resuelto, ¿no? Bueno, pues todo esto, las certificaciones se están haciendo por ello, porque la certificaciones como la ONS te obligan a preocuparte también de la cadena de suministro, ¿no? Te digo, nosotros estamos ahora mismo en uno de los proyectos que más interesantes que es precisamente el aseguramiento de la cadena de suministro de un buque de guerra, ¿no? Tenemos que asegurar que los proveedores cumplen y entienden todos los requisitos de ciberseguridad que se le están exigiendo a los sistemas que se van a instalar a bordo del buque de guerra y que van a estar interconectados con sistemas críticos. Y estamos hablando
de grúas, de bombas, de plantas osmotizadoras, de potabilizadoras, de cualquier tipo de sistema que monte un barco, y estamos hablando, en caso de un buque de guerra, de hasta 70, 80 sistemas y un número de proveedores que supera los 50. Y muchos de ellos que todavía no tienen ningún conocimiento de ciberseguridad dentro de sus estructuras empresariales. Y ahí Perdona, Pablo. No, dale. Hazle tú la penúltima y yo la última. No, le iba a preguntar precisamente con esa parte de certificación y del barco, que me parece tan apasionante, le iba a preguntar precisamente si luego dentro de los grupos de desarrollo, los grupos que se dedican a hacer cada una de esas partes y que conforman esa parte de la cadena de suministro, si les llega realmente esa concienciación en ciberseguridad, porque a mí me ocurre muchas veces con clientes y con gente, con empresas que tienen departamentos de desarrollo, que cuesta mucho hacerles llegar también la importancia de la ciberseguridad, que tan importante como cumplir el plazo de entrega es cumplirlo de forma segura. Claro, bueno, es que de verdad uno de los principales problemas que estamos teniendo es precisamente la concienciación y el de que el fabricante de ese sistema entienda, ¿no? Yo recuerdo una de las primeras reuniones que tuvimos con un fabricante, que además era un fabricante italiano, al cual había firmado el contrato para suministrar un sistema de acuerdo con unos requisitos que la mayoría eran funcionales, operacionales y demás, pero también había algunos requisitos de ciberseguridad que se los habían olvidado completamente, no le habían prestado la mínima atención, ¿no? Entonces, en la primera reunión que tuvimos desde el equipo de ciberseguridad, nos dijo, no voy a poner acento italiano, pero lo podría poner, poco menos que dijo, pero ¿qué ciberseguridad si esto es una puerta de un hangar, ¿no? Y dijimos, sí, pero esta puerta del hangar va a estar conectada con el sistema integrado de control de plataforma y aquí en el contrato se ha puesto que va a producir logs de ciberseguridad para detección de anomalías y que va a estar conectado con un bus de datos, tal, y no tenían conciencia para nada, ¿no? Ellos fabricaban la puerta y tenían unas señales eléctricas, pero para nada habían pensado ni se habían leído los requisitos de ciberseguridad, ¿no? Pues esto se repite, ¿no? Y ahora mismo, por mor de toda la normativa y también por la demanda de los clientes. Los clientes cada vez exigen más requisitos de ciberseguridad. Y cuando estamos hablando de exigencias de ciberseguridad, pues estamos hablando de que exigen que la empresa esté certificada en ese nivel medio, nivel alto o 27001 o lo que sea, o en Cyber Essentials si es un contrato con el Reino Unido. Tiene que estar los sistemas en los que se va a trabajar, pues tienen que estar acreditados. Las personas que van a trabajar en el proyecto requiere que tengan habilitaciones personales de seguridad. Los sistemas que se van a instalar a bordo requiere que tengan que cumplan requisitos de ciberseguridad. Se les pasa a FAT, que son las pruebas de aceptación de fábrica, que incluyen test de ciberseguridad, y esto es algo que está cambiando totalmente el panorama y al que las empresas se van a tener que adaptar a gran velocidad, porque hay una cosa muy clara. Hace poco la ciberseguridad podía ser un factor que dividía entre los mejores y los peores, ¿no? Pero ahora mismo es un factor de supervivencia. El que no venda productos ciberseguros está abocado al fracaso absoluto, ¿no? Y ahora mismo ya no es un factor diferencial, sino que es un factor de supervivencia. Pues ahí va mi última pregunta, quizás más breve, que tiene que ver un poquito también con el trasfondo de los desafíos a los que se enfrenta la ciberseguridad, que es el del talento. Entiendo que, como en muchos sectores, es difícil de encontrar, especialmente en el de la ciberseguridad. Primero, evitar que se vayan al otro lado, y cuando no se vayan al otro lado, que se vaya con nuestra empresa. ¿Cómo ves un poco el tema talento, Enrique? Pues verdaderamente complicado, ¿no? Ahí estamos todas las empresas peleándonos por los varios miles de profesionales de ciberseguridad que existen. Además, cada vez con más exigencias por parte de ellos, porque lo saben, lo que obliga a pagar sueldos que no muchas veces las empresas pueden, a pedir certificaciones que cada vez resultan más difíciles de pagar, porque las certificaciones hay que pagarlas. Entonces, si uno pretende tener un experto que tenga el título
universitario de Teleco con un máster en ciberdefensa y además sea experto en sistemas OT, pues tiene que estar dispuesto ya a pagar unos sueldos muy importantes, ¿no? Y cuando lo has conseguido reclutar, pues al cabo de 7 meses te vienen diciendo que están encantados contigo, pero que reciben un sueldo mejor de otra empresa que les acaba de llamar, y así estamos todos, ¿no? Peleándonos por un ecosistema que todavía no es suficiente para cubrir a todos y en el que cada vez la demanda crece, ¿no? Es muy complicado y yo trato de conseguir retención a base de, por supuesto, generar un ambiente bueno de trabajo, de pagar retención a base de formación. La gente de ciberseguridad lo es por vocación, y lo que más le gusta a alguien de ciberseguridad es aprender continuamente, ¿no? Porque esto es un campo tan amplio en el cual pues toda la vida estás aprendiendo, ¿no? Entonces, retención a base de formación es una de las maneras de poder retener el talento, pero os digo que es muy complicado, porque al final hay una cosa que yo lo comentaba también cuando estaba en el Mando Conjunto de Ciberdefensa. Allí todo el mundo estaba encantado hasta que se casaban, ¿no? En el momento que se casaban ya no era una persona que trabajaba por lo que le gustaba y que le daba igual un poco el sueldo, sino que ya tenía una familia que dependía de él, y ahí empezaba a pesar mucho el salario. Y esto es ley de vida, y ahí tenemos que aprender a jugar con esto. Es una muesca muy importante en el currículum, digo yo, decir que has trabajado con Enrique Cubeiro, y eso sí que merece la pena hacerlo. Por eso nosotros le agradecemos muchísimo que haya dedicado parte de su tiempo a este programa. Esperamos verle pronto. Es ahora director de ciberseguridad de Grupo Genova. Como especialista en materia de ciberdefensa, en ese Mando Conjunto de Ciberdefensa ha estado Enrique Cubeiro en los últimos años. Gracias, ha sido un placer escucharte, Enrique. Nos vemos pronto, ojalá. Gracias a vosotros, siempre un placer.